La Biblia, el cristianismo y la fe proveen todo lo que nuestra sociedad actual hoy está reclamando y está pidiendo. Está pidiendo igualdad, está pidiendo justicia. Y la Biblia es especialista en estos temas. Si nuestros políticos, si nuestros jueces, si las honorables cámaras de diputados y senadores hubieran leído la Biblia sobre la cual ellos juraron, seguro que en nuestro país no tendríamos los problemas que hoy estamos teniendo. No harían falta tantos piquetes en las rutas, en las avenidas, en las calles. No necesitarían haber tantas protestas populares por todos lados de nuestra ciudad y de nuestro país. No necesitaría que haya más juicios, demandas, reclamos. No necesitaríamos ni siquiera pedir la igualdad, ni la igualdad de género, ni la igualdad de ideología, ni las igualdades sociales. La Biblia es la proveedora de todo esto. Tenemos que empezar a enfocar como sociedad nuestra vista en algo que no perece, en algo que es superior, superior a cualquier ley humana, y es la ley de Dios. Romanos, en el capítulo 2, se dedica bastante a hablar de este tema, la justicia. Y me gustaría que juntos podamos leer una parte del capítulo 2 de Romanos que nos va a introducir en este tema. Si usted quiere leer junto a mí, podemos ir desde el versículo 1 y hasta el versículo 11, inclusive, y luego vamos a ir desglosando algunas partes de este pasaje. Podemos leer, dice, de la siguiente manera: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Le he llamado a este mensaje fe proporcional. Parecería, o realmente es un concepto que se escapa de la teología tradicional, pero me ha gustado ponerle este nombre porque vamos a ver que Dios va a dar proporcionalmente y justamente a cada persona según la vida que haya vivido. Es cierto, hay un aforismo, un refrán que dice que nadie camina en contra de su propia creencia. Ni usted ni yo caminamos en contra de nuestra propia creencia. De hecho, la apoyamos. Todos vivimos la vida que pensamos que tenemos que vivir. Todos hacemos lo que creemos que tenemos que hacer. Y así desarrollamos nuestras vidas a lo largo de todas estas décadas que Dios nos da, a la gran mayoría, por suerte y gracias a Dios, para que podamos vivir en esta tierra y que podamos vivir esta vida. Por lo tanto, cada persona va a desarrollar su vida en función de su fe, de su creencia, de su filosofía, de su gusto o de su elección. Hay una responsabilidad en el tipo de vida que vivimos y es justamente lo que nos está hablando aquí el libro de Romanos, que Dios va a juzgar ese tipo de vida
que hemos vivido. Este pasaje nos muestra una dualidad en este punto. Están primero los que buscan lo bueno bíblico. Vamos a llamarle lo bueno bíblico. Ahora, cuando tenemos que definir qué es bueno o qué es malo, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón en todo esto? ¿Quién puede definir realmente qué es bueno o qué es malo? Para esto tenemos que hablar un poco de la ética. La ética es la ciencia de la conducta humana y se determina la ética en función de los valores culturales, políticos, sociales, filosóficos e inclusive los religiosos. Ética quiere decir conducta correcta. Es portarse bien, por así decirlo de alguna manera. Pero sigue siendo un concepto bastante vago. ¿Qué es portarse bien? ¿Cuál es la conducta correcta? La ética puede cambiar, de hecho va cambiando. Vamos a un ejemplo. Hace unos pocos meses atrás, creo que todavía ni siquiera un año, en la Argentina el aborto era un delito. Médicos que practicaron el aborto y que fueron descubiertos fueron presos, sus clínicas fueron cerradas y perdieron su matrícula profesional para siempre, porque practicaron un aborto. Pero de un día para el otro, el aborto empezó a ser legal en nuestro país. Ya no es un delito, ahora es un derecho. Hemos cambiado un delito por un derecho. Lo que antes era delito, ahora es derecho. Y por cierto, me pregunto qué estarán pensando aquellos médicos que fueron puestos presos por haber cometido el aborto en relación a los otros médicos que hoy hacen el aborto, inclusive muchos pienso que viven de eso, que estarán viviendo, alimentando a sus familias, a sus hijos, a sus esposas, comprarán sus coches, sus casas y pagarán sus viajes con el dinero que sacan del aborto. Fíjese entonces en qué mundo tan extraño que vivimos, donde un delito de pronto por una ley aprobada debe transformarse en un derecho. De esto se trata la ética. Hacer un aborto antes de la ley era antiético. Hacerlo ahora es ético, porque es la conducta correcta que aprueba una ley. ¿Se da cuenta entonces en qué mundo de contrariedades vivimos? Pero hagamos una diferencia. Eso se llama ética. ¿Pero qué es la moral? Bueno, la moral es un código de creencias, de costumbres, de normas o de valores que los hemos heredado y que por supuesto, van a regir la conducta y nos van a ayudar a distinguir entre el bien y el mal. Para los cristianos, la moral procede de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una palabra, una ley que no va a modificarse ni con la aprobación o la desaprobación de un congreso. Es algo que está escrito, es una ley eterna, es una ley permanente que no va a cambiar. Entonces en ella podemos encontrar verdadera justicia. Inclusive vamos a encontrar muchos ejemplos que uno puede ser ético, pero por ser ético ha sido inmoral. Pienso que el ejemplo del aborto justifica esta explicación que estamos dando. Y no todos los principios de la Biblia necesariamente tienen que estar de acuerdo con la ética del momento, porque en la Biblia sigue escrito en los 10 mandamientos, no matarás. Y aunque la ley me diga que lo podemos hacer sin sufrir consecuencias, en la palabra de Dios está escrito que esto no debe hacerse, porque nadie tiene derecho de tener la vida del otro o la muerte del otro en sus propias manos. El libro de Romanos, como lo hemos leído en el capítulo 2, versículo 6, dice que Dios va a pagar conforme a las obras de cada uno. Ahora, ¿qué piensa? ¿Que Dios nos va a juzgar por haber sido éticos o por haber vivido una vida moral? ¿Por qué cree que Dios va a juzgar a los hombres? ¿Por una ética modificable, cambiable, transformable, con un poco de lucha, con un poco de trabajo detrás de todo esto? Bueno, las leyes pueden cambiarse, quedó demostrado que es así. De acuerdo a la fuerza que se le proponga, de acuerdo al interés que haya en los políticos,
Se pueden cambiar las leyes, está visto, está demostrado, o sea, no estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Entonces, Dios me puede juzgar por algo que va a cambiar, que va a ser modificado, o me va a juzgar por algo que es eterno, que es inamovible y que finalmente pertenece a su ley, que es la ley divina. Dios no nos va a juzgar por las leyes de los hombres, Dios nos va a juzgar por sus propias leyes. Si nuestras vidas estuvieron de acuerdo a esas leyes, si hemos vivido conforme a las leyes morales que emanan de la palabra de Dios y no a la ética del momento. Del libro de Romanos capítulo 2, versículo 7 y del versículo 10 emergen dos palabras que nos traen un poquitito de luz respecto a lo que decimos. Son la palabra bien y bueno. Solo Dios puede decir qué es el bien y solo Dios puede decirnos qué es lo bueno, ya que está demostrado que los hombres no tenemos la capacidad de definir qué es el bien y qué es lo bueno. El ejemplo de la ética que acabamos de ver lo muestra muy claramente. Lo que para usted puede ser bueno, en otro país puede ser malo, y lo que en otro país es bueno, para usted puede ser malo. Entonces, ¿quién define todo esto? Tenemos que tomar algo que no va a cambiar y la palabra de Dios es la revelación eterna y suprema de Dios a esta humanidad. ¿Cuál será el resultado? Bueno, el versículo 7 nos dice que será la vida eterna y el versículo 10 para aquellos que buscan el bien y lo bueno será la gloria, la honra y la paz. Es un resultado proporcional y directo a la elección de vida de las personas. Pero tengamos en cuenta que no todos eligen hacer lo bueno bíblico. Hay quienes pueden elegir y tienen todo su derecho a hacer lo malo normal. Es lo que todo el mundo lo puede aceptar como normal, pero que es malo. Y este valor parece demasiado obvio, pero observemos Santiago capítulo 4, versículo 17. Si usted quiere me acompaña a este pasaje, lo vamos a tener en pantalla. Dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este pasaje nos da una nueva versión del pecado. A veces creemos que hacer cosas malas es pecado, pero no hacer las buenas también lo es. Y esto nos cambia tal vez nuestra perspectiva y le va a cambiar a usted su teología. Hay males normales que no son considerados males. Por ejemplo, el enemigo de lo bueno a veces es lo mejor. Todos hemos usado en algún momento tal vez esta frase en nuestra vida. Y que a veces lo bueno, aparentemente bueno, termina siendo malo. Así que estamos en esta disyuntiva en la vida. Hay gente que elige hacer lo malo normal. Está permitido. Es malo, pero no importa, está permitido, entonces lo vamos a hacer o vamos a vivir de esta manera. ¿Qué es lo malo según Romanos 2, 8 al 9? Bueno, lo hemos leído y usted lo tiene ahí. Es claramente presentado en la palabra de Dios. La contención, la desobediencia a la verdad y la obediencia a la injusticia. Para esto, Dios dice que los hombres que viven en esto es malo. No es bueno vivir en la contención, no es bueno vivir en la desobediencia a la verdad, ni es bueno vivir en obediencia a la injusticia. Ejemplos de estos, señoras y señores, estamos llenos. Todos los días, encienda su noticiero, o mire o lea su diario, y va a encontrar decenas y decenas de ejemplos de desobediencia a la verdad y obediencia a la injusticia. Pero también está una tercera opción que surge en medio de estas, y es los que viven en situaciones neutras, vidas neutras. No cometen delitos graves, ni siquiera pecan groseramente con aquellos pecados, si es posible que alguien pudiera haber inventado una lista de pecados, de los más groseros a los menos groseros. Yo hablaría de los más visibles a los menos visibles, pero siguen siendo pecados todavía. Donde se vive una santidad externa, pero no hay una preocupación por lo que pasa en el interior o en el corazón. Viven una vida que no refleja realmente lo que está pasando
por adentro. Dicen, bueno, no soy tan pecador. O esa frase que la he escuchado tantas veces, no soy tan malo como aquellos que... Y bueno, y usted pondrá ahí lo que, como prefiera continuar esta frase, no soy tan malo como... Y podemos desplegar una lista de personas que podríamos considerar que han sido malas, que han vivido mal, que han hecho mal las cosas. No somos tan malos como. Pero esto nos justifica delante de Dios. Esto nos hace aptos. Esto nos da la aprobación de Dios. Podríamos hablar de la tibieza. La tibieza es una de esas normalidades malas en las cuales la mayoría de las personas viven. La tibieza espiritual no es algo violento como el suicidio. El suicidio es algo muy violento, es algo muy fuerte. Es una realidad demasiado patente y clara que muchas personas lamentablemente han experimentado o pueden llegar a experimentar. Pero quiero decirle que la tibieza destruye más personas que el suicidio. Y la tibieza destruye a más personas que los vicios más comunes que los hombres puedan llegar a tener. Sin embargo, es normal vivir en una tibieza espiritual. Bueno, no me interesa, es la desidia, no me interesa mucho. Yo ya tendré oportunidad, como en algún momento alguno me dijo mientras trataba de hablarle de Cristo. Bueno, ya algún día voy a pensar en lo que me está diciendo. Por ahora quiero vivir la vida loca, quiero vivir la vida full. Quiero vivir la vida a pleno, disfrutar todo a pleno, llevar todo al límite. Ojo, que las cosas que se llevan al límite se rompen. Otros, bueno, viven en la mentirita blanca. Mentiritas blancas por aquí, mentirita. No es tan mala, dicen, la mentirita blanca. No es tan grave como la evasión fiscal. Bueno, conozco muchos que con esas mentiritas blancas hacen evasión fiscal también. Todos los conocemos, están por todos lados esas personas. Sin embargo, sigue siendo una violación al 8º mandamiento. No hurtarás o no robarás. No importa si es poquitito o si es enorme la suma. Es un delito y es un pecado también. Entonces, muchas personas viven en esta normalidad aceptada por todos. Lo malo normal. Otros en la inmoralidad. Bueno, dicen mientras la inmoralidad no sea abierta, directa, mientras no la expresemos en la calle. Bueno, no está mal, mientras sea en lo privado, en lo interno. Sin embargo, esa inmoralidad va a destruir el alma humana poco a poco. Será un cáncer que se va comiendo a la persona por dentro, que pierde ya su regla o su centímetro para medir lo que es bueno, lo que es malo. Se pierde la noción de las medidas en este tipo de cosas. O podemos encontrar los famosos permitidos. Varias veces escuché este concepto, sobre todo cuando uno hace una dieta. Dicen, bueno, el domingo es el día del permitido, pero tal vez en la dieta esté bien este concepto, pero en la vida no está bien. En la vida no hay permitidos. ¿Está bien o está mal? No hay permitidos. No existen los permitidos. Los permitidos son autorizaciones consensuadas, acordadas por la mayoría, pero que también van a destruir la esencia humana, van a destruir el alma humana. Las personas cosecharán lo que han sembrado a lo largo de su vida. No nos podemos escapar de este principio que primero es un principio de la naturaleza. El que siembra papas no va a cosechar tomates, va a cosechar papas. Si alguien siembra buena semilla, va a tener buenas plantas. Si siembra semillas de calidad inferior, sus plantas también van a ser de calidad inferior. Y los frutos que nazcan de ellas también van a ser de calidades inferiores, calidades malas. En la vida es exactamente lo mismo. Todo es una siembra. Todo lo que usted hace, todo lo que usted dice, todo lo que usted piensa, es una siembra. Puede ser una buena, espero que así sea, o puede ser mala, espero que así no sea. Pero todo es una siembra. Y la Biblia dice en el versículo 11, como lo hemos leído, voy a volver a leérselo, tal vez no va a aparecer en pantalla, pero se lo voy a leer. Y dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no va a ser
acepciones entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre viejos y jóvenes, entre personas del hemisferio norte o las del hemisferio sur, ni las del este con las del oeste. Dios no va a hacer acepciones de personas, ni por el color de piel, ni por su religión. Dios juzgará a los hombres qué tipo de vida hemos vivido y qué calidad de vida hemos podido vivir. Porque la fe de cada uno se demuestra en el estilo de vida que vive. Aunque no lo diga, todas las personas tienen una fe. Aunque la persona se llame atea o agnóstica, todos tienen una fe. En algo creen, por algo viven, algo siguen, algo hacen. Eso es fe, señoras y señores. Y todas las personas entonces van a demostrar su fe con el estilo de vida que están viviendo. Y cada uno recibirá conforme a su fe. Por eso me gustó este mensaje llamarlo fe proporcional. Ahora, sepamos que Dios no va a ser una aritmética. Este es un concepto falso, teológico que tenemos que entender. Dios no hace aritmética del pecado. Dios no pone arriba la mayor cantidad de cosas que la persona hizo, hayan sido buenas o malas. El minuendo, menos el sustraendo, que son las cosas menores. A ver, no sé, estoy pensando, la mayor cantidad de cosas malas que la persona hizo en su vida serían el minuendo. Y la menor cantidad de cosas buenas que la persona hizo sería el sustrayendo. Dios no hace esa cuenta a ver qué resultado da. Dios no hace promedios de los pecados de las personas. Realmente Dios va a juzgar las obras de los hombres, si tenemos o si no tenemos pecados. Y hoy Jesucristo está para perdonarnos de nuestros pecados. Él es el que nos perdona. No es una religión, ni es un hombre que a través de un rito nos puede guiar al perdón. Es Dios el que puede perdonar nuestros pecados. Es Jesús, por medio de su sangre y de su sacrificio, el que puede perdonar el estilo de vida que hemos vivido. Si fue un estilo inadecuado, inapropiado, tal vez fue ético, pero no fue moral. Tal vez se ajustó a las reglas del momento, pero no estaba ajustado a las reglas de Dios. Tenemos que pensar en esto. Es una cuestión seria. Todos tenemos que sentarnos a evaluar nuestra vida. El resultado, bueno, lo vemos en el mismo pasaje que hemos leído. Gloria, honra, inmortalidad y paz para los que han buscado lo bueno bíblico. Y para los que han querido vivir haciendo lo malo normal, lo que hace todo el mundo, como vive la mayoría de las personas, ira, enojo, tribulación, angustia, está ahí en Romanos como lo acabamos de leer. Esta es nuestra decisión, esta es nuestra elección. ¿Qué tipo de fe tenemos? Nuestra fe, acuérdese que será proporcional, y me atrevo a decir directamente proporcional. De acuerdo a cómo hemos vivido, será lo que Dios permitirá que cosechemos, lo que Dios nos dará. Dios quiera que puedas buscar lo bueno bíblico y no vivir en lo malo normal. Busca lo bueno bíblico. Sí, va a representar un esfuerzo, va a representar un sacrificio, pero te aseguro que un día vas a estar absolutamente agradecido y agradecido eternamente por haber escuchado estas palabras, si las tenés en cuenta. Si no las tenés en cuenta, un día también vas a estar eternamente arrepentido por no haberle hecho caso a lo que decía la palabra de Dios. Pero ya no hay vuelta atrás, ya no hay un retorno para volver a empezar. Hoy es el día, este es el momento. Acordate que tenés una fe proporcional y Dios hará lo que tiene que hacer porque Él tiene verdadera justicia para los hombres. Voy a hacer una oración por vos, para que Dios te ayude. Si vivías en lo malo normal, que puedas pasar a vivir de manera buena y bíblica. Es la palabra de Dios la que te va a ayudar a cambiar y a transformar tu vida. Voy a orar. Señor Jesús, yo te agradezco en este día por permitirme transmitir esta palabra. Y pido, Señor, que tú hables a los corazones. Mis palabras son simples palabras de hombres. Son instrucciones de hombres,
son explicaciones de hombres que puedo dar en función del conocimiento de la palabra. Pero Dios, yo te pido que tu convicción profunda venga al corazón de las mujeres, de los varones, de los ancianos, de los jóvenes, de los niños, de los pobres y de los ricos, de los justos y de los injustos. Señor, te pido que tu palabra llegue a sus corazones para que cuando tengan que cosechar el fruto de sus propias vidas vividas, Señor, puedan cosechar, como dice tu palabra, la justicia, la bondad, la misericordia, y no la ira, el enojo. Señor, pido que tú salves a las personas y pongas en ellos el deseo, Señor, de cambiar. Que pongan el deseo de una nueva vida transformada y renovada. No un cambio de religión, un cambio de filosofía que no servirá para mucho, sino un cambio espiritual, un cambio interno genuino que tenga que ver con la esencia humana. Bendice Dios a todos los que han escuchado este mensaje y que tu palabra produzca el efecto que tiene que producir en cada uno. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Acordate que tenés una fe proporcional y la fe la vas a demostrar en el estilo y en la forma en que desarrolles tu vida. Que Dios te ilumine, que Dios te dé entendimiento y que Dios te bendiga ricamente.